Centro Terapéutico Cristiano presenta Radio Charlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es ¿cómo lidiamos con la amargura y el rechazo? A cargo de la psicóloga Mirta Esteiro. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. El tema de hoy era compartir un poco respecto a esto de que la raíz de amargura y el rechazo. ¿A dónde vamos a ir y cómo vamos a lidiar con esto si no es Jesús? Porque sin Él podemos vivir como justamente el video que mostraron, esta caricatura, pero que realmente refleja cuántas personas viven la vida realmente rotos, rasgados, heridos. Y una herida que no cura es una raíz de amargura. Y una raíz de amargura, como dice, contamina, porque ustedes vieron lo que son las raíces. Ustedes han visto de pronto cuando los caños en las calles o en las veredas rotos por las raíces, no las vemos, pero sí de repente vemos las consecuencias. Y un caño que reventó y uno ve que fue unas raíces que fueron a los años, esas raíces fueron creciendo, y a veces las raíces no se ven, pero sí vemos los síntomas, los reflejos en la vida. Una vida rota, uno a veces tiene que pensar cuántas heridas habrá sin sanar. Entonces hoy cuando vamos a hablar de esto es pensar en estas heridas, porque atrás, abajo de una raíz de amargura hay una herida, y con el rechazo es una de las grandes heridas que podemos padecer. Fíjense nomás claramente lo que vemos acá. ¿Qué impresión nos da esta persona? ¿Qué podemos pensar y decir que le pasará a esta persona? La amargura y una persona que atrae a hacerle compañía, o a ir a saludarlo, o a ir a darle la bienvenida, o a ir a compartir un paseo con una persona, pero cómo en el rostro no se refleja. Entonces, ¿cuánto realmente contamina una vida la amargura? Y a su vez es más fuerte justamente que la falta de perdón y cómo desarrolla esas raíces, ¿no? Son heridas que se han hecho tan fuertes y que contaminan toda la manera de vivir. Lo que llama la atención justamente es que la Biblia y la palabra de Dios habla de las raíces de amargura. O sea que hay mucha gente que aún confesando que ha rendido su vida a Jesús, que cree en Él, que conoce la palabra de Dios, lucha y convive con raíces de amargura. Entonces, ¿cómo entender qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de las raíces de amargura? Pero a su vez tenemos que tener en cuenta que nadie está libre del impacto de heridas, ¿no? ¿Quién no ha sufrido alguna vez o ha sido herido emocionalmente? El hecho nomás de ser persona nos hace identificar que hemos sí sufrido, y es parte de la vida. O sea, no podemos encontrar a alguien que no haya sido herido alguna vez en su vida, pero la herida es inevitable, porque la misma palabra de Dios dice, todos ofendemos alguna vez. Y a veces ser conscientes de esto que hemos ofendido, y andamos por la vida sin identificar que hemos ofendido, como no, yo soy tan bueno que yo nunca hice nada, pero muchas veces hemos lastimado y ofendido. O sea, es parte de. Ahora, ¿qué hacemos con eso cuando identificamos, no? Y muchas veces, cuando esa herida no sana, eso va a transformarse, como les decía, en amargura. Y si bien las heridas están para ser curadas, cuando no se cura, ¿qué pasa? Una herida se infecta, ¿no? Y eso sí es un problema, y a su vez se convierte en un pecado. Pero a veces cuánta gente encontramos dentro de los que cantamos y adoramos a Dios, este tema de heridas infectadas,
que han contaminado la manera de vivir, la manera de relacionarnos, la manera de pensar, identificar qué es esto. Y aún darnos cuenta, sí hemos ofendido a otros, que seamos sensibles a eso y también a poder arrepentirnos o tender puentes de reencuentro en los vínculos, porque entender que hemos ofendido a otros. Recién veía que entre las propuestas de encuentros está esto de enseñar a vincularnos, sanar los vínculos. Y en sanar los vínculos también está tener la humildad de reconocer que muchas veces hemos ofendido a otros, ¿no? Y miren qué es lo que pasa, y ahí vamos a poder ver en la palabra de Dios situaciones que nos hablan de esto, de cuando una persona quedó con esa ofensa, herida, y eso se transforma en amargura, pero eso se transforma en acciones que atentan contra otros. Porque cuando hay amargura, enojo, malestar, hay una dificultad para dar amor y aún para recibirlo, o sea que va a afectar las relaciones con los demás. ¿Y a qué punto afecta las relaciones con otros? Que justamente aquí tenemos el caso, lo que pretende es el caso, y el texto puede leerlo, algunos veo que están anotando, en Génesis 4, está hablando de la relación de dos hermanos, que a uno no le gustó lo que le dijo Dios al otro, y dice, ¿por qué tu semblante cambió? ¿Vieron el semblante de la primera foto que mostraba, ese semblante que reflejaba amargura y malestar? ¿Cómo habrá cambiado el semblante de Caín en ese celo, en ese enojo, y que no pudo ni perdonar, y ya vio al otro con rencor, con malestar? ¿Y qué hizo con su hermano? Lo mató. O sea, se dan cuenta cuántos crímenes, homicidios suceden por raíces de amargura, por no perdonar, justamente las acciones entre la gente, aún dentro de familias, vínculos que se rompen, que se distancian y que llegan a deteriorarse tanto por guardar amargura y falta de perdón. Aquí está el extremo más grande de cometer homicidio. O fraticidio, creo que es el tema de cuando un hermano mata a otro hermano, y lo tenemos desde el comienzo de la humanidad, porque los primeros descendientes de Adán y Eva, qué fuerte que es eso, porque como ejemplo de la apertura de lo que serían las generaciones, este tema con las cuales tenemos que lidiar, el tema de la venganza y la amargura y la falta de perdón. Aquí tenemos este ejemplo, pero fíjense otras cosas que afectan. Destruye la capacidad de amar y justamente desata esa actitud de ira, pero que ira que lleva a la destrucción. Si hoy lo pensamos en la tasa de homicidios que vemos hoy por hoy a nivel de violencia doméstica, ¿no? Esa ira que se desata destructivamente porque uno piensa, una persona tendrá la capacidad de parar y razonar lo que está haciendo, o cómo la herida emocionalmente enceguece, donde uno no piensa, no para a identificar lo que es ser gobernado por emociones tan destructivas, ¿no? Y por la amargura que contamina la capacidad de razonar y de discernir en lo que uno está haciendo. Entonces, fíjese los consejos de la palabra de Dios que nos dice, el que pronto se enoja, pronto hace tonterías. Digo, acá van a ir viendo distintas versiones. Bueno, y acá esta me gustó porque a veces nos paramos a darnos cuenta de las tonterías, perdónenme, las estupideces que hacemos los seres humanos bajo la ira y no razonar. Y las consecuencias que traen. El que piensa hace muestra de gran paciencia. Y acá ya nos está diciendo, si estás muy acelerado y te quieren ganar los impulsos, le consejo, pará, pensá y baja un cambio antes de reaccionar. Hoy somos muy reactivos en esto, y esto es esta cosa, la amargura contamina a tal punto que una persona ya no razona, actúa en función de la primera emoción, y por lo general justamente una emoción de destructiva, de venganza, ¿no? Y el otro es el tema, no des lugar al enojo, no te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Y el tema es que muchas veces nos damos cuenta de que fue lo peor después que vimos lo que pasó, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa muchas veces? Nos damos cuenta de lo que hicimos y volvemos a aquello que les decía, ofendemos, pero no somos capaces de pedir perdón. A veces nos dejamos llevar por esas emociones, el enojo. Hacemos alguna cosa que no es saludable, que no contribuye a la paz ni al bien. Podemos caer, pero no vamos a quedar atrapados en eso que caímos, o podemos dar un paso de pienso, de recapacitar, de identificar, de pedir perdón y de reconciliar. Bueno, somos todos llamados a eso, en mayor o menor medida. A veces pasamos por alto cosas que decís, eso es una pavada, pero al otro capaz que sí le dolió. Y el otro empezó a pensar y a sumar cosas que fueron afectando esa relación. Bueno, ¿cuántos recursos tenemos en la palabra? Por eso, si pensamos en esto de cómo lidiar con la amargura y con el rechazo, veamos los consejos de la palabra de Dios. Si actúas sin pensar es lo peor que puedes hacer. Y fíjese de qué manera se puede reflejar toda esta manera de cómo uno maneja, y es la forma de hablar. Me gustó ese dibujito, cuántas veces con las cosas que decimos le estamos martillando la cabeza al otro y el otro nos quiere agarrar de pescuezo, ¿no? Y el poder de las palabras. Santiago, justamente lo que está hablando allí en el libro de Santiago, es las cosas que ofendemos por la palabra. Y cómo destruimos, y cómo se destruyen familias y relaciones, justamente, y cómo contamina, dice, como un arma mortal. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. El poder de las palabras. Y el poder de las palabras, y ahí entender que Dios quiere alumbrar y identificar. Si han habido palabras que han salido de nuestra boca en momentos de impulso, en momentos de enojo, en momentos de dolor, en momentos como de venganza, de yo me tenía que defender, y Dios nos está mostrando, mira aquello, bueno, hay tiempo de restaurar, porque justamente podemos perder toda nuestra vida. Y este tiempo que hemos estado viviendo, hemos enfrentado tantas personas que justamente que han partido. Y no sabemos nosotros, antes pensamos que teníamos tan asegurado muchas cosas, pero no. O sea, ¿de qué manera vivimos que puede partir esa persona, o podemos partir nosotros y no arreglamos las cuentas? Vivamos con las cuentas claras y seamos confrontados para tener las cosas en orden y en paz, ¿no? Porque si no, podemos estar viviendo lastimando a otros, o perdiéndonos de ser queridos por otros, de disfrutar la compañía de otros, justamente porque estamos reteniendo esta cosa de yo no voy a pedir perdón, yo no voy a reconocer que me equivoqué. Y bueno, eso es una herida que se va infectando. Eso es una herida que se empieza a infectar. Entonces, nuevamente, volviendo, como les decía al principio, ¿dónde está la respuesta? Está en Jesús, está en la palabra. Y la palabra que nos vuelve a decir, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Cuando nos alejamos del amor de Dios, sí, la amargura empieza a echar raíces y a contaminar toda nuestra manera de vivir. Y no solamente a uno, porque justamente no solamente contamina a uno, contamina el grupo, contamina a la familia, contamina una comunidad de fe. Como esto ustedes están siendo una comunidad de fe. Cada vez que veo muchos fieles que están en este lugar, cada vez que veo, son una comunidad. Pero cuiden esta comunidad. Cuiden este lugar en el buen trato, en el amor. Y como dice acá, que nadie cause problema, porque si causa uno, le va a hacer daño a todos. Y en eso somos todos responsables de cuidarnos unos a otros en buenos vínculos, de amor. Porque eso que empezó por algo tan chiquito, una raicita, empieza a crecer y contamina y envenena. Esto está en la palabra de Dios, Hebreos 12:15.
Y me acuerdo ahora con esto que les digo de esto de la planta, cómo se empieza a extender. Hace un par de años una amiga me regaló una plantita, me gustan mucho las plantas, en una maceta chiquita. Vino de visita y seguía en la maceta y dice, mira que eso, si vos la plantás en tierra, esto puede crecer y hacer forma. No saben el árbol, porque no es una planta, se hizo un árbol, pero de ese árbol además las raíces ha crecido, que atravesó toda una parte de hormigón y salieron una plantita por otro lado, atravesó el muro y salió por la planta del vecino, y era una plantita en una maceta. Entonces, a veces esas cosas no las vemos de lo que simboliza, es un ejemplo de lo que simboliza esas cosas que tenemos guardadas en el corazón, que de pronto cosas que pasaron hace mucho tiempo, cosas que dije, cosas que viví, cosas que me hicieron o cosas que hice a otros, que están contaminando, echando raíces. Y esas raíces dan fruto y salen a luz, pero cuando salen a luz, quiere decir que pasó tanto tiempo y contaminó tanto, hizo tanto estrago, hizo tanto dolor. Seamos conscientes de tener ese examen personal, de que no estemos dejando crecer raíces que a veces dividen tanto a las personas, a los seres humanos, porque realmente cuánto nos necesitamos, pero a veces cuánto se vive esto, la amargura hace que perdamos el control de lo que decimos y hacemos, y nuestra voluntad queda cautiva, porque nuestra voluntad es donde decidimos, pero cuando queda cautiva es que ya nuestra voluntad no actúan nuestras emociones y nos bloquean. Entonces, y si no, uno se transforma en esta persona. Ese dibujito me gustó porque como te muestra una cara, pero por atrás, como dicen vulgarmente, me está clavando el puñal, o está esperando que me dé vuelta para darme con el hacha, ¿no? Entonces, justamente si enojarse es malo, guardar rencor es peor, porque permanentemente estás como masticando de qué manera le voy a serruchar el piso, de qué manera me voy a cobrar aquello que me dijo, o aquello que hizo, o aquello que pasó. Entonces, muchas veces, acá lo que resume ahí en Mateo 5:38 era aquello que empieza diciendo ojo por ojo y diente por diente. Pero eso es lo que dice el Evangelio, justamente. Dice, si te pide la camisa, dale también el tapado. Si te pide acompáñame una milla, hacé la otra milla. Pero el ser humano, naturalmente, es buscar sacar la ventaja. Tristemente, a veces hasta eso de la viveza criolla, a ver quién sacó ventaja y pasó desapercibido. Mentira. No naturalicemos cosas que se han hecho tan populares, a ver quién es el más vivo y yo saco ventaja. La palabra y los valores del reino de Dios como hijos de Dios es realmente esto de hacer la otra milla y justamente anular esto del me hiciste y te hago lo mismo porque vos me lo hiciste primero. Entonces, pensar que el tiempo solo no cambia las cosas, ni olvidar detiene la amargura, porque como les decía, esa raíz va creciendo en silencio, al oscuro, por abajo, donde no se ve, y el tiempo va pasando, pero eso no desaparece solo si no hacemos algo voluntariamente. Si no hacemos algo, va a crecer, ¿no? Y no solamente, como les decía, lo afecta a uno, sino lo afecta a los demás, porque muchas veces dicen, no, es problema mío. Y pensaba a veces en personas que terminan cayendo en conductas que de pronto se destruyen la vida, pero el que se destruye la vida no es solo para él, porque todos pertenecemos, todos somos hijos, como estaban hablando el día de hoy, pertenecemos a una familia. Una persona que puede caer en algún tipo de adicción o en el abandono, va a afectar al resto.
va a afectar al resto. ¿Cuántas familias uno encuentra situaciones donde padeciendo por un hijo en consumo, o en alcoholismo, o en mala vida, pero no es que uno solo por su amargura eso se hace mal al entorno, ¿no? Entonces que no solamente afecta a uno, sino afecta al resto. Y cómo se ve para sí mismo esa persona, la persona con amargura, ¿cómo vamos a identificar o ver? Se cierra a sí misma, o siempre están en esa actitud a la defensiva, una actitud rebelde, de malestar, de enojo, incluso busca siempre algún aliado. ¿Vieron como dice el refrán? Dios los creyos se juntan, pero a veces se juntan para hacer lo peor, para ver cuánto malo o dañar a otros. Hay como ese sexto sentido para atraerse. Y siempre están en esa actitud de crítica, de condena, de que nunca encuentran nada bien, siempre buscar primero el defecto y defendiendo sus malas acciones porque siempre las justifica. Yo hice esto por esto otro. No consideran otros valores. Entonces pensar qué es lo que pasa. El tema es cuando pasan los años y uno vive así. Y pensemos cuando nos veamos con esa edad avanzada. ¿Qué nos puede decir la foto a nosotros de cómo hemos vivido? ¿Qué queremos que nos diga? ¿O qué vamos a responder de cómo hemos vivido y qué hemos acumulado cuando lleguemos a una edad avanzada? Yo sé que yo ya viví más de la mitad de mi vida. A esta altura yo ya la viví. Capaz que algunos también, de los que veo acá, por las canas que muchos peinan, pero muchos otros no. Pero también cuando uno ve una edad avanzada y esto de que a veces uno ha acumulado las cosas malas que todos me han hecho, ¿cómo termina? Miren la expresión, llegar a la edad avanzada y es una persona que dice, viví bien, viví feliz. ¿Qué expresión? ¿Qué le sugiere esa expresión, ese gesto, no? Y entonces, que no seamos atrapados. Justamente la raíz de amargura, otra conexión es con el tema del orgullo. Y que es una gran herida y ese orgullo que endurece el corazón, pero endurece el rostro y se muestra, es visible. Entonces, darnos cuenta, identificar eso, bueno, ¿qué estamos almacenando acá? Que se está reflejando en nuestra manera de vivir y aún en nuestras expresiones. ¿Cómo queremos llegar? ¿Y cómo queremos que nos recuerden? ¿Qué hicimos y cómo nos relacionamos? ¿Qué van a decir cuando no estemos? ¿Cómo estamos viviendo? Despojémonos de toda raíz de amargura, si es algo de lo que puede cada uno estar identificando o lo que esté lidiando en el corazón. Y no hay otro camino, porque acá no hay otro camino. Justamente tenemos que confrontarnos con el tema del perdón, porque es el único camino de sanar esas heridas, cuando haya raíz de amargura. El perdonar a alguien no es pretender decir nunca me hirió, no. Por eso es una lucha con nuestra voluntad, porque uno puede llegar a decir, no se lo merece, porque realmente me lastimó, pero justamente admitir sí estoy herido. Y tampoco es admitir que lo que hizo estaba bien. Por eso es una lucha, vuelvo a decir esto, luchamos, no quiero porque no estuvo bien, porque lo que hizo me lastimó, pero no hay otro camino. No podemos inventar para la sanidad otro camino. Es perdonar a pesar de lo que nos han hecho, es como soltar. Y hoy estábamos cantando, tomo nuevamente una de las alabanzas que se cantaron, Jesucristo es suficiente, con Él me basta. Pero cuando yo estoy pensando, me las tengo que cobrar o tiene que pagar por lo que hizo, estoy siendo falso en cantar que es suficiente. Porque no es suficiente, porque yo hay cosas que las tengo que hacer yo. Él no es suficiente, entonces estoy mintiendo. Y estoy viviendo dividido, producto del enojo, ¿no? Y otra de las heridas, que justamente, que yo creo que es algo que todos también en alguna manera
podemos contar alguna experiencia de lo que es el rechazo. Es una experiencia muy dolorosa el rechazo y puede traer muchos vacíos al alma cuando no ha sido satisfecha esa necesidad de ser amados, de ser aceptados, de ser valorados. La herida del rechazo, bueno, lo veíamos ahora en la animación, en ese video. Es tan gráfico pero era un gran dolor de rechazo, ese corazón roto. Volvemos nuevamente, ¿hacia dónde vamos a ir con nuestro corazón roto y nuestras heridas de rechazo? Pero miren cuántas veces esta repercusión y cómo podemos decir, no, yo no he tenido, pero ¿cuáles son los síntomas del rechazo? La baja autoestima, la lucha con la inseguridad, con sentirse que no encajo en ningún lado, inadecuado, el predominio de una emoción de tristeza. Uno siempre está, no, yo no sirvo, yo no puedo, yo estuve mal, yo no... Y la autocondenación, las dificultades para relacionarse con otros y siempre estar con una visión pesimista y terminar solo. O sea que es tremendo porque el rechazado, ¿qué hace? Atrae más rechazo. ¿Quién quiere estar con una persona pesimista, negativa, que siempre ve todo mal, con baja autoestima? Entonces, ¿y a dónde vamos? ¿Y cómo resolvemos? Entonces, si pensamos cuáles son los síntomas que vemos, muchas veces las personas que tienen estos temas tratan de alguna manera de moverse de manera de enfrentar esto del temor al rechazo. Por eso a veces decimos cuáles son los síntomas. Están siempre compitiendo, queriendo como compensar ese vacío, esa necesidad, la competencia y demostrar que valgan. Pero ¿por qué uno está necesitando demostrar que vale o contar sus logros? Y siempre esa gente que uno dice, pero eso solamente está hablando de sí mismo y muy yo. Pero en el fondo lo que está mostrando es una gran carencia por muchas heridas de rechazo. Entonces, pero por el otro lado también tienen dificultad de expresar lo que sienten, son egocentristas, abusan de su actitud diciendo, yo tengo derecho, y se aguantan porque son mis derechos, no me importan los derechos de los demás. Y vuelvo a esto, a la crítica, al celo, al malestar, personas manipuladoras, perfeccionistas, desconformes. Entonces, ¿con cuántas cosas? Y yo creo que capaz que con alguna de estas cosas algo nos hace algún ruidito. Algo nos hace algún ruidito. Porque estamos en proceso. La palabra de Dios lo dice. Él comenzó una obra, no la ha terminado. Conmigo no ha terminado todavía. Y muchas veces, preparando temas, me empieza a mirar y por acá, gracias Señor porque seguís trabajando, porque no te aburriste de trabajar conmigo para seguir haciendo tu obra de amor. Y en ese sentido es el que nos llama y nos convoca a todos a seguir exponiéndonos para que su obra de amor sea completada a nosotros. Y podamos identificar con las cosas que luchamos a lo largo de nuestra vida o en distintas etapas de nuestra vida. Y nos advierte, bueno, no seamos atrapados por raíces de amargura, que estemos nosotros haciendo todo lo contrario de lo que a veces queremos estar con otros, queremos tener amigos, queremos estar en buenas relaciones y hacemos todo lo contrario y a veces las causas están en nuestro corazón. Entonces, frente a esto, una de las cosas que digo, las dos soluciones, vuelvo a la palabra, ¿dónde estamos parados? Primero identifiquemos estas cosas, pero también la palabra nos llama a posicionarnos. ¿Dónde nos posicionamos en la vida? ¿En el miedo, en el rechazo o en la amargura o en la verdad? Bueno, el mensaje para hoy es posicionate en la verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Jesús? ¿Estás parado en Jesús? Porque una cosa es que he creído que hay un Jesús, pero otra cosa es estar parado en Jesús y mi mente es renovada en Jesús y miro las cosas desde la perspectiva que la ve Jesús, porque Jesús también fue rechazado. ¿O no?
Jesús también fue herido, fue dejado solo. Aún con de sus propios amigos en momentos especiales, Jesús se sintió triste, dijo, acompáñenme, estén aquí, y también se sintió, me dejaron solo. El que comía con él, compartía con él, le dijo, uno de ustedes con los que estuve conviviendo, compartiendo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué puede sentir uno de sus amigos, a los que recibimos en casa, a los que les decimos favores o nos compartimos? Me vas a traicionar. Él sabe lo que es el rechazo. Y él sabe lo que puede llegar a ser una amargura, pero no permitió eso. O sea, y él venció eso, nos dio victoria sobre eso. Por eso justamente, ¿cómo salimos? ¿Cómo lidiamos con las raíces del mal? Parémonos en la verdad, posicionémonos en la verdad. ¿Y qué nos dice la verdad? Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, Jesús. Y Él quiere que sigamos creciendo en Él. Y porque Él es el que nos va a dar los recursos de manera de vivir, de entendimiento, para no ser atrapados por la amargura y por el rechazo. Para no vivir con heridas abiertas que se contaminen, que se infecten. Él vino a sanar el corazón quebrantado, a darnos libertad de toda opresión, de toda atadura, de todo malestar, a enseñarnos a vivir con sentido, a encontrarnos el sentido de la vida y a poder sí expresar, como cantamos, Jesús es suficiente. Y que no lo cantemos solamente porque la música es muy linda y la letra nos hace mover, sino Jesús realmente desde la convicción más profunda de mi corazón es suficiente, porque es la verdad. Porque hoy hay muchas ofertas tentadoras, pero engañosas, pero la única verdad está en Él, y es la verdad. Y en la verdad me paro, no la mentira que me dijeron cuando me lastimaron, porque muchas veces las heridas se abrieron porque a veces fueron dardos de cosas que nos dañaron, pero que eran mentiras, y a veces construimos nuestra vida en base al dolor provocado por una mentira, por una palabra, por un maltrato, por un rechazo. Fueron mentiras, porque Jesús, que es la verdad, dijo, me entrego por ti, pago todas las deudas por ti, y levantó un estandarte de victoria por nosotros. Entonces, posicionémonos en la verdad y no seamos esclavos de las mentiras para salir de la trampa de la amargura y del rechazo. Posiciónate en la verdad. Y el segundo posicionamiento en el amor, porque lo que sana el corazón y la amargura y el rechazo es el amor. Y no cualquier amor, el amor incondicional del Señor. Porque qué tremendo que es esto. Y entiendan acá que es un proceso, porque fíjense que dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. O sea que acá nos está confrontando a nosotros. Y la pregunta hoy para cada uno, ¿en qué medida estás confiando en Él? ¿Poquito, mucho o todo confías en Él? Y eso es a medida porque tal vez sea una expresión de que es algo progresivo, que vamos avanzando. Hoy estaba conversando con una persona, una misionera que estuvo un año, ahora vuelve a su país por un tiempo y vuelve, y pasó circunstancias complicadas, ¿no? Y ella me decía, fue el mejor año de mi vida, quédate tranquila, y sé que pasó sufrimiento y dolor por la separación, por el adaptarse, por una cantidad de experiencias. Pero dice, conocí al Señor como nunca lo había conocido. Llegó a lugares tan profundos en mi corazón que yo no sabía, pero para sanarme. Hoy vuelvo a mi país, vuelvo a los hermanos de la congregación con cosas para compartir, a mi familia con cosas para sanar, porque conocí al Señor en una dimensión, como decía Job, de oídas te hablaba, pero ahora te conozco más profundamente, y me hace pensar, ahora les comento por esto, porque dice a medida, o sea que ella llegó a una medida de crecer en la confianza, porque se vio sola, se vio en situaciones complicadas, y nunca falló.
Y nunca falló el Señor. Ella puede decir la fidelidad. Bueno, ¿cuántos podemos hoy decir? Es comprobado en experiencia la fidelidad del Señor conmigo, porque sigo aprendiendo a confiar en Él. Y a medida que más confío en Él, es el único que nunca me falla. Y tal vez el tema es que a veces tenemos una expectativa de que la forma en que tengo que saber que Dios obra es porque hizo lo que yo esperaba. No. Y ese es otro error. Porque a veces yo pienso, Dios no estuvo porque no hizo tal cosa. No, Dios hace lo que sabe que es mejor para mí. A veces hemos oído muchas veces esto de que cuando las puertas se abren, se cierran, si Dios Dios no abre la puerta. Y el otro día escuchaba a alguien que decía, a veces Dios te cierra una puerta de toda la expectativa que tenías, te la cierra, pero te está protegiendo de algo. Porque Dios tiene cuidado y Él me ama incondicionalmente. Y si cerró una puerta de algo, preguntémosle de qué me estás cuidando o qué es lo que tengo que aprender en este tiempo. Pero tú estás. Entonces, entender que la confianza en Dios me arraiga en el amor. Entonces, si yo quiero sanar, tengo que estar arraigada en el amor, posicionarme en el amor. Entonces dice, cuando a medida que vamos confiando, qué tremendo es esto, porque así como pensamos en cómo una raíz se arraiga y se aprisiona, pero qué tremendo, yo quiero crecer en estas raíces profundas en el amor de Dios. Pero para eso tenemos que nuestro entendimiento ser confrontado, decir, si estás errado, apropiate de la verdad, pero posicionate en el amor de Dios, porque esas raíces profundas en Él nos van a mantener firmes en la confianza. Venimos transitando de un periodo de la humanidad entera que nos ha confrontado, no sé, las vivencias de cada uno en todo este tiempo o en las situaciones de la vida que hemos tenido, pero qué tremendo que es que pase el tiempo y nosotros podamos decir, estamos fuertes porque tenemos raíces en el amor de Dios, no raíces en la amargura, no raíces en la falta de perdón, no raíces en el dolor por lo que viví, porque muchos solamente se quedan atrapados en lo que vivieron. Si escucharé semanalmente situaciones de gente que uno termina diciendo quedamos en la mirada de víctima y otra persona amiga siempre dice cuidado con la victimitis, porque la victimitis nos hace estar siempre rebobinando eso y no nos arraigamos en el amor. Entonces, pero que podamos mantenernos fuertes en el amor de Dios, en la expectativa de los planes de Dios son buenos para nosotros, más allá de lo que yo razono a mi manera, el Señor, sus pensamientos son más altos y son de bien. Entonces, frente a la amargura, frente al rechazo, ¿cómo vamos a lidiar? Posicionándonos en la verdad y posicionándonos en el amor. Las demás cosas que han sido mentiras las desechamos, las renunciamos, las soltamos. Y Señor, yo quiero posicionarme en la verdad de que tú declaras que tu amor por mí es incondicional, es profundo, es tan alto, tan ancho, tan alto que no, y profundo que no lo podemos conocer. Bueno, ese es el amor que nos sana y nos va a hacer transitar la vida libres de la raíz de amargura o despojándonos de las consecuencias de las heridas, para vivir con sentido y terminar nuestros días con bien, terminar nuestros días con paz y decir cumplí el propósito en mi vida y dejé una huella y que dejemos buenas huellas, no huellas de amargura en otros, sino huellas de amor y de verdad. Así que simplemente y cortito y al pie, pero el mensaje, posiciónate en la verdad y si estás pensando cosas que no son verdad, el Espíritu Santo te las muestre, las deseches, las renuncies y estés parado y edificado en la verdad que es Jesús y posicionados en el amor para mantenernos firmes hasta que Él diga vengan a mi presencia, pero manteniéndonos firmes en Él.